See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Woo! We celebrate you, God. You've done great things. Hey. Let's sing, you've been faithful. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promises, yes and amen. You will do great things. Yes, I know. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. And we invite you to sing along with us. Hallelujah to our God. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Hallelujah. Hallelujah. Above it all. Hallelujah. God, you're unshakable. Hallelujah. You have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great. Oh God, you do great things. Oh God, you do great things. Hey. Oh, you've done great things, Lord. There's no one like you, Jesus. You're the great God, the great I am. You've done great things. Hey. Quiero dar la bienvenida a todos los campus y a quienes se unen en línea y claro al campus de Lake Forest. Estamos en la tercera semana de nuestra serie La Promesa de la Paz y hemos visto que Dios quiere que tengamos paz en la vida y a menudo hay ansiedad, estrés, miedo que luchan contra esa paz y estamos viendo cómo obtenerla. Pero antes de pasar al mensaje de hoy, quiero que sepas que algo va a pasar en unas semanas. El fin de semana del 19 de mayo, que es de hecho domingo de Pentecostés para las iglesias, y por miles de años se ha celebrado ese día. De hecho, es el nacimiento y es el cumpleaños de la iglesia, y en ese día En el capítulo 2 de Hechos, Pedro habló y predicó un sermón, y 3,000 personas comenzaron a seguir a Jesús, y todos fueron bautizados. Y lo que vamos a hacer ese domingo de Pentecostés, el cumpleaños de la iglesia hace casi 2,000 años, vamos a celebrar con bautismos, con literalmente miles de iglesias de todo el mundo.
Hubo un gran grupo de iglesias el año pasado que hizo algo llamado Bautiza California. Y este año es Bautiza al Mundo por los campus internacionales y todos nuestros campus. Ese día, cada servicio, tendremos una masiva celebración de bautismos. Y quizá tú ya has tomado la decisión de seguir a Jesús y nunca has hecho pública esa decisión. Esta es una gran oportunidad con literalmente cientos de miles de personas ese día para decir: soy seguidor de Jesús, quiero hacer pública mi fe en Él. Así que hoy, cuando tomes tus próximos pasos, solo di: quiero ser bautizado. Y te daremos seguimiento para ayudarte a tomar ese paso. El 19 de mayo, en Domingo de Pentecostés, va a ser asombroso. Para el mensaje de hoy, quiero alejarme un poco y reconocer que nos hemos centrado en el hecho de que vivimos en una cultura donde hay una guerra por la paz. Hay una guerra por la paz en casa, una guerra por la paz del corazón. Y hemos reconocido en esta serie cuáles son las cosas que luchan contra nuestra paz. Así que quiero que veas este pequeño diagrama que desglosa algunos de los diferentes aspectos. En la primera semana vimos cómo a menudo nuestra cultura está confundida sobre la identidad y quiénes somos, y esa falta de seguridad lleva a una falta de paz. Pero hay una identidad que Dios quiere que vivamos como hijos e hijas suyos, que cuando confiamos en Él nos cambia desde dentro, nos da una nueva identidad y eso es un ancla para la vida. Esa fue la semana 1. Luego Stacy habló sobre el caos en las circunstancias y cómo la incertidumbre nos aleja de la paz. Y habló de cómo las circunstancias inseguras y caóticas no son necesariamente la razón para no vivir en paz. Dios puede darnos paz en el caos. Esta semana vamos a hablar del miedo al futuro y de cómo el futuro muchas veces, por la incertidumbre y el miedo, nos aleja de la paz. La próxima semana veremos las relaciones rotas y cómo a veces las relaciones rotas en nuestras vidas pueden traer una tremenda cantidad de ansiedad. Y hoy, al centrarnos en el tema del miedo, quiero hablarles de un libro. Este libro fue escrito hace poco y este libro trata acerca del tema del miedo. El autor se llama Mary Glassner y el título es La cultura del miedo. Y en este libro el autor nos ofrece una mirada histórica al miedo y se remonta al pasado y dice que si retrocedes 100 años, una de las cosas que reconocerás es que la esperanza de vida hace un siglo era cerca de la mitad de lo que es hoy. Pero si ves a la gente y la cultura en conjunto, hay más miedo hoy que lo que hubo hace 100 años o en cualquier otro momento de la historia. Tenemos más medicina, más capacidad para curar enfermedades que nunca, pero también más miedo y debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué hay tanto miedo en nuestro mundo? Y señala cómo, en realidad, hay una estadística fascinante, que en un periodo reciente de 10 años de historia aquí en nuestro país, los asesinatos en Estados Unidos bajaron un 20%, pero en las noticias aumentaron en un 600%. Eso demuestra que hay una agenda para mantenernos en suspenso y miedo. Y si ves los últimos años, lo que hemos experimentado en la cultura en general, desde el 2020 con el COVID, el tipo de miedo que la gente experimentaba y el hecho de no saber realmente qué iba a pasar con este virus y que la gente quedó atrapada en sus casas por un largo tiempo. Algunos niños no vieron a otros niños por literalmente un par de años y había una ansiedad social. Y ya sabes, cuando la gente salía del COVID, primero fue el codo, el puño, te abrazo, ¿qué se hace? Y toda esa ansiedad social ha resultado en un tipo de miedo en nuestro mundo con el que mucha gente está viviendo. Y muchos líderes oficiales de gobierno, pastores e iglesias están viviendo con miedo y eso no es lo que Dios desea para nuestra vida. Y hoy vamos a centrarnos en cómo puedes salir para poder afrontar ese miedo. Bueno, en Isaías 26:3, el versículo que hemos visto durante esta serie dice esto: tú, Isaías hablando de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y quiero sacar un par de cosas en este versículo. El día de hoy, recién hablaba con el pastor Buddy. Es como un teólogo residente aquí en Saddleback. Y me encanta, porque voy a su oficina y hablo de mis sermones, y él me hace observaciones, y me dijo algo esta semana que fue interesante sobre una palabra, pensamiento, y lo revisé para ver que tuviera razón. La tenía.
Y lo que me dijo fue que esa palabra literalmente es imaginación. Y cuando Isaías habla, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, aquel cuya imaginación en ti persevera, porque él o ella confía en ti. Hay una perseverancia de mente que viene de la confianza en Dios, pero es la imaginación la que a menudo duda. La imaginación va en diferentes direcciones y es importante ver que tanto el miedo, quizá quieras escribirlo, tanto el miedo como la fe tienen imaginación. Tanto el miedo como la fe contemplan el futuro. Y lo que hace el miedo es que está contemplando un futuro sin Dios, mientras que la fe está contemplando un futuro con Dios y la fidelidad de Dios. Y cuando piensas en el miedo, la forma en que el miedo viene a ti o de dentro, al inicio existe un mecanismo que Dios puso en nosotros cuando hay peligro que surge de dentro, como cuando algo no está bien. Esta semana, Stacy y yo fuimos de excursión, fuimos al este de Washington por unos días con amigos a la cordillera de las Cascadas y alguien me dijo el día antes de salir, hay osos en las montañas. Así que cuando salí pensaba, practicaba lucha, ¿puedo con un oso? Sé cómo luchar con uno. Pero todo el tiempo mis ojos estaban arriba y alerta. La alerta es buena, eso es diferente a estar en un estado de miedo. Pero en esa alerta hay una reacción inmediata. Si un oso se me acercara, habría peligro. Así que el miedo a menudo, la respuesta inicial del miedo, es una respuesta a un peligro inminente. Esto está en tus notas. Es una respuesta a algo que viene hacia ti, que es una amenaza. Y hay un estado de alerta que surge y Dios te diseñó para tener una respuesta de lucha o huida ante el peligro inminente. Así que viene el oso y lo golpeas o huyes de él y tú decides qué será. Pero esa respuesta interna es el mecanismo de Dios en ti. Pero lo que pasa con el miedo, creo que hay profundamente cerca del corazón del miedo una fuerza demoníaca que quiere restringirte de avanzar en la vida que Dios diseñó para que puedas vivir, y que eso de vivir siempre con miedo viene directo del infierno. Y lo que hace el miedo es que se cuela en tu vida y se aleja de un peligro inmediato con un oso o alguna situación que necesita una respuesta. Entra en nuestras mentes, la imaginación del miedo lleva a la mente a batallas inminentes. Y es diferente de la alerta, porque esta alerta es prepararte para lo que venga. Pero el miedo es cuando el miedo se va de tu mente y se mete en ti, no solo sobre ti, sino en ti. Podemos vivir de una forma en que estamos siempre preocupados por las batallas que no estamos peleando. Usamos tanta de nuestra fuerza y energía para pelear una batalla de algo que ni siquiera tenemos delante. De modo que cuando las batallas reales que Dios nos trae, que debemos pelear, no tenemos fuerza porque hemos estado pensando en el miedo. Tenemos miedo de las batallas inminentes. También hay problemas imaginarios. Y tal vez lo hayas hecho antes, cuando en tu mente comienzas a pensar en algo y solo te imaginas un problema. Y a veces es cómico cuando das un paso atrás y piensas en ello por un momento. A veces no es cómico al pensar en el miedo con el que vive la gente. Y yo recuerdo que cuando Stacy y yo nos casamos, teníamos un buen amigo que se casó un par de meses antes que nosotros, y después de graduarse de la universidad, este amigo mío, su mujer iba un día de camino al trabajo, tuvo un horrible accidente en su auto y falleció. Y recuerdo cuando llegué a esos primeros meses de matrimonio e incluso años, mi corazón, cada que oía una ambulancia, mi corazón saltaba de inmediato. Mi mente creaba escenarios, empezaba a planear y a pensar y a imaginar. Me imaginaba a mi mujer en el hospital, imaginaba que perdía la vida, todo eso solo por escuchar una ambulancia. Y tal vez has tenido una respuesta así. Lo que hace el miedo es que se escabulle y te hace imaginar cosas. Así que el miedo tiene un enfoque y la fe tiene un enfoque. Y el miedo se centra en un futuro que está lejos de la gracia de Dios, lejos de la fidelidad de Dios. Es un futuro que el enemigo, que Satanás controla. Pero la fe
tiene un enfoque en un futuro donde Dios reina y está presente. Y hoy lo que quiero hacer es ver cómo podemos llevar nuestra mente a ese lugar donde nos enfoquemos en aquello que nos hace superar el miedo. El miedo te miente y el miedo te dice es muy malo, no hagas nada, está muy mal, deberías esperar por si pasa algo. Está muy mal, deberías alejarte del escenario. Y es diferente al mecanismo de Dios del peligro. El mecanismo de Dios es que respondas a la situación. Y hay tantas personas que se congelan por miedo y nunca llegan a la plenitud de la vida para la que Dios los ha creado. Y quiero pedirte que empieces a identificar cuál es ese miedo que experimentas. Ahora, hay algunos miedos que son cómicos y otros que no lo son, como el miedo a un accidente de avión. Tal vez sea cómico, tal vez no, pero la estadística es una locura si lo piensas. ¿Sabías que la probabilidad de que te subas a un avión y te estrelles y mueras es del 0.00001%? Eso es muy bajo. Cuando se trata de alturas es interesante. La probabilidad de lesionarte al caer, saltar o ser empujado en un lugar alto es de 1 entre 65.092. Así que realmente no es muy probable que caigas de un edificio. Los rayos, ¿qué tal esto? La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de 1 en 2.3 millones. Y si ves las probabilidades de llegar a ser golpeado por un meteorito, esta es de 1 en 700,000. Tienes 3 veces más probabilidades de que te golpee un meteorito que un rayo. Increíble. Y con los perros, bueno, suelen ladrar más de lo que muerden, ¿no es así? La probabilidad de que te muerda un perro es de 1 en 137,694. A menos que sea un chihuahua. Entonces, puede que sea más alta. Si tienes un chihuahua, Dios te bendiga. Prefiero uno grande. Por otro lado, la probabilidad de ser herido, puedes imaginar que te han seguido, alguien teme a los perros, pero la probabilidad de lesionarte al cortar el césped es de 1 en 3.623. Y puedes ver cómo el miedo hace que te centres en la posibilidad y no en la probabilidad. Aquí hay otro tiburón. La probabilidad de que te muerda un tiburón y mueras es de 1 en 300 millones. Pero la probabilidad de que te mate tu esposa es de 1 en 135,000. Es increíble cuando piensas en lo probable que es, ¿verdad? Aquí hay otra. La probabilidad de caer de la montaña rusa es de 1 entre 300 millones. Pero con fuegos artificiales estás jugando con fuego y la probabilidad de lesionarte es de 1 en 20,000. Puedes ver cómo las probabilidades en tu mente, la probabilidad con miedo, hace que dejes de pensar con claridad. Lo que la palabra de Dios hace, lo que Dios hace, cuando trabaja en nosotros es aterrizarnos. Y así podemos ver nuestra situación por la probabilidad y la realidad y su fidelidad frente a ese peligro real de las cosas que parecen amenazas pero no son reales. Él nos da la capacidad de superarlo. Y quiero concentrarme hoy en un maravilloso pasaje de la Biblia que está en el libro de Josué. Y vamos a ver a un hombre que tiene una conversación muy clara con Dios. Y en este pasaje de la Biblia lo que vamos a ver es a Josué mientras recibe la batuta de liderazgo de la nación de Israel y que sigue a Moisés. Y si tienes que seguir a un gran líder, Moisés es el mejor que hay. Él escribió 5 libros de la Biblia. Él es quien sacó a los israelitas de Egipto. Es como el moderno, como el Rick Warren de su tiempo. Ese es Moisés. Y Josué fue elegido para ser el líder. Y Dios le dio un llamado. Guiar a Israel tras 40 años en el desierto, vagando sin batallas, en un tiempo de paz, a la guerra, a la tierra prometida, a cruzar el río Jordán con casi 1 millón de personas, donde tendrán que tomar la tierra que Dios les prometió a ellos. Y Dios tiene una conversación con Josué sobre aquello que necesitaba como líder en ese momento, al avanzar a la tierra prometida, cuando la estafeta le fuera dada. Mira lo que Dios dice a Josué. Dios dijo: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor,
el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Es Dios hablándole a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Ahora, esto es importante, porque Moisés era ciertamente aquel de quien Josué obtenía su confianza. Moisés era sabio, era fuerte, él podía darle a Josué confianza, pero se fue. Y Dios dice, en lo que te apoyabas, se fue, ahora tendrás que conseguir otra fuente de confianza para ti. Así que Josué, irás a esa tierra, todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios le infunde confianza a su hijo Josué. Dice, yo estaré contigo. Sabes que irán a esta tierra que les he prometido, pero aún hay algo que te falta para guiar al pueblo. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Por si no lo oyó a la primera, sé fuerte y valiente. Ahora es sé fuerte y muy valiente. Por si no lo oyó a la primera, sé fuerte y valiente. Ahora es sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Viene por tercera vez, dice Dios, te lo dije ya 2 veces. Te lo diré una vez más, Josué, por si no escuchaste. ¿No te lo he ordenado yo? 365 veces en la Biblia Dios da mandamientos sobre el temor. No tengas temor. No te lo he ordenado yo, Josué. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Quiero que imagines esta conversación porque Josué oyó esto en el contexto de tener que guiar al pueblo a la tierra prometida. Había un gran río salvaje, 1 millón de personas, mujeres, niños, gente que nunca antes peleó, iba a ser armada. Ahora, Josué debe tener valor, le dice, no tengas miedo al guiar al pueblo, sé fuerte y muy valiente. Bien, Dios le dice varias cosas a Josué sobre cómo hacerlo. Y quiero que lo veas porque Dios le va a decir a Josué, así es como debes avanzar. Las características son fuerza y valor, hazlo así. Y lo primero que quiero decir es que Dios le da a Josué el mandamiento de conocer su palabra. Y ese es el inicio. Para los que somos seguidores de Jesús, mientras más entendemos y conocemos la palabra de Dios, más fuerza nos da para ir hacia el futuro. Bien, es importante para Josué porque cuando Dios le dice, quiero que estudies la ley, mira lo que dice en el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Cuando Josué recibió esta orden de Dios, hablaba de todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros de la Biblia que Moisés escribió, o la Torá. Y con esos 5 libros de la Biblia, Dios dijo, quiero que te familiarices con todo lo que dicen. Y mientras más se fue familiarizando con la Biblia, Josué empezó a entender, 1, las promesas de Dios de la tierra prometida. Se la dio a Abraham, la reafirmó con Isaac y Jacob. Era una tierra prometida para bendecir una nación que bendeciría al mundo. Y en su tiempo Jesús vendría para que toda nación viera su corazón y tuviera acceso a una relación con Dios a través de Jesús. Dios elaboró un tipo de plan eterno a través de la nación de Israel y Josué tuvo acceso a eso.
Y no solo vio eso, sino que también pudo ver. Y no solo por experiencia, sino que leer la Biblia le recordaría de todas las cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel, que los llevó a ese punto. Que la nación entera de Israel fue esclavizada en Egipto y Dios hizo milagro tras milagro tras milagro. Es más, dijo, yo los saqué con mano fuerte y brazo extendido. Y cada vez que Josué abría ese libro y lo leía, se familiarizaba más con la fidelidad y el poder, las promesas de Dios y lo que pasaba en él, y puede pasarte a ti, es que mientras más entiendo su palabra, mientras más conozco lo que hay en este libro, me ayuda a elegir mis batallas, me ayuda a saber cuándo es que debo involucrarme y cuándo debo dejarlo pasar. Y hay tantas cosas en el mundo de hoy que te hacen pelear y gritar y reñir, y hay veces en que en medio de un mundo polarizado es muy difícil saber qué defendemos. ¿Qué es lo más importante? La Biblia me muestra los valores de Dios y me muestra lo que Él bendice y me muestra cómo vivir una vida de forma que honre y agrade a Dios. Y vivimos en una cultura hoy que elimina la fuerza y la voluntad para avanzar con fe y valor y defender la verdad y defender lo correcto. Mientras más sé lo que Dios valora, más sabré, esto es algo de lo que debo involucrarme, o es algo que debo dejar pasar. Les contaré algo más personal. Tengo 42 años, mis hijos tienen 17, 15 años y 10 años. He estado casado desde que tenía 21 años, y al leer la Biblia, hay algo que me va convenciendo cada vez más. Es que Dios quiere tener múltiples generaciones siguiéndolo. Que haya abuelos, padres e hijos, generaciones que se junten, y el hogar, la familia, es el principal vehículo o medio para el discipulado en la vida de una persona. Mientras más estudio la Biblia, más me convenzo de que el mundo está roto y hay tantos retos y tantas luchas, y Dios nos diseñó para ser un papá, un padre y una madre con hijos e hijas. Y nuestra casa, la casa es como un vehículo donde los niños aprenden y aman y crecen e invierten. Y el papá es distinto a la mamá. Un papá protege, un papá lucha por su familia, un papá provee, la mamá cría y ayuda y se unen de una manera hermosa. Y entiendo que a mí me crió una madre soltera, es difícil, y Dios suple, defiende y cuida a las viudas y madres que crían niños solas. Dios viene a suplirlo. Pero el diseño original es una familia unida y bendecida. Y hay una guerra contra la familia en la cultura. Hay una guerra por destruir lo que Dios dice. Bendigo a los matrimonios y a las familias. Y hay un pensamiento en la cultura donde los padres escuchan del mundo. Ya no tienes autoridad para criar a tus hijos. Es parte de la educación hacerlo. Es tarea del gobierno hacerlo, es tarea de otras personas hacerlo. Pero si eres padre, si eres esposo o padre, y si hay algo de lo que estoy totalmente convencido, es de que la batalla por ganar el corazón de mi esposa y mis 3 hijos es una batalla que vale cada gota de energía que pueda darle. Y lo que el enemigo quiere que tengas en tu mente, quiere que empieces a pensar, es que dejes que alguien más críe a tus hijos, dáselos a un consejero. Y no es mala la consejería, dáselos a un consejero y que ellos los eduquen. Déjaselos a un colegio o a un sistema que los pueda educar. Cuando Dios nos diseñó, si eres mamá o papá, tu principal vehículo es invertir en la vida de tus hijos. Y también hay tantas cosas que están en guerra a nuestro alrededor. Hay tantos cristianos, este es otro ángulo para ver el mundo de hoy. Tantos cristianos están enojados y frustrados con todo en su entorno. Pero al mirar el mensaje de las Escrituras, vemos cómo la Biblia habla una y otra y otra y otra y otra vez sobre el carácter que tiene Dios y cómo Él es un Dios de amor.
Nosotros deberíamos reflejar la luz de seguir a Jesús, una vida de amor. El amor es algo por lo que vale la pena dar tu vida, porque hay batallas que Dios quiere que tú luches. Y el enemigo trata de convencerte de vivir siempre con miedo. Y como resultado, no damos la pelea a la que Dios nos llamó. La paz casi siempre está al otro lado del conflicto. La paz casi siempre está al otro lado de enfrentar algo en tu vida o en el resto del mundo. Hay que tener valor. Para Josué la invitación a tener valor fue obedecer la Biblia. Al conocer toda la Biblia, al leerla, la segunda parte es obedecerla. Mira cómo Dios le responde a Josué. Le dice: sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y ahí en tus notas te animo a encerrar la palabra cumplir toda la ley. Cumplir la ley. Lo que Dios le dice a Josué en ese momento es: conoce la Biblia, pero también obedece la Biblia. Cumplir su palabra te ayuda a ir adelante. Y lo que pasa al obedecer las Escrituras, su palabra, es que eso evita que me detenga. Me ayuda a ir adelante. El punto del temor es dejarte neutralizado. Y creo que en el fondo eso es terrorismo. El terrorismo busca neutralizarte. Y el terrorismo hace que no hagas nada y entres constantemente en pánico, sin moverte. Pero lo que el Señor quiere es infundirte confianza, darte confianza con la obediencia. Si yo sé lo que Dios quiere que haga, si tengo una orden clara de Dios, obedecer me mueve en esa dirección y fija mis ojos en aquello que Dios me dice que haga, en lugar de en todo el ruido que me rodea y de todo el terror y todo aquello que me acecha. El costo de lo que me rodea, el costo de la fe y el costo del miedo están presentes. Debo tenerlos en mente. Debo seguir avanzando en obediencia. Bien, tal vez no seas seguidor de Jesús. Y eso de la Biblia no tiene sentido para ti. Pero déjame decirte una realidad sociológica, psicológica y práctica del miedo. Existe el concepto de terapia de exposición para tratar el miedo. Y todos tenemos cosas a las que les tememos, diferentes fobias. De hecho, vi algunos estudios que me parecieron fascinantes, algunas fobias que hay de hecho en el mundo. La primera es altos funcionarios corruptos. Ese es el mayor temor de hoy. No sé por qué, pero bueno, es gracioso. Que alguien que amas se enferme seriamente. Guerra nuclear, muerte de un ser querido, Tercera Guerra Mundial. No sé mucho de esta. Contaminación del agua potable es la número 6. No tener dinero para el futuro, colapso económico, financiero, guerras biológicas. Todos son miedos que tenemos en el mundo. A veces es el miedo al fracaso, a veces es el miedo a lo que la gente diga y pueda atacar tu mente. Y lo que dice la terapia de exposición es que, por ejemplo, la aracnofobia. A mi esposa le aterran las cucarachas. Es muy gracioso cuando hay una cucaracha. Pero yo la mato porque la amo. Esa batalla vale la pena. Bueno, pero lo que dice la terapia de exposición es que si puedes tomar algo a lo que le temes como una araña, parte de superarlo es realmente dejar que tu mente piense en la araña por un segundo. Y lo siguiente puede ser dibujar una araña en un papel. Luego sería estar con una araña en un cuarto. Luego sería dar un paso hacia la araña. Luego sería tocar la araña. Y todo esto lo que hace es mostrarte que puedes avanzar. Mostrarte que puedes dar pasos en esa dirección. 90% de las personas con miedos que son ilógicos, 90% de quienes enfrentan sus miedos así, salen de ellos. Y en parte es solo la mentalidad de que seguir adelante te muestra que al avanzar vas a estar bien. Cuando te mueves dando pasos, el miedo es una profecía autocumplida en muchas formas, pues entre más nos quedamos quietos,
más grande se vuelve el miedo, más grande se vuelve lo que nos obsesiona en la vida. Así que el llamado es a oír la voz de Dios para tu vida y saber qué es lo que Dios quiere que hagas y avanzar en esa dirección. Ha habido muchos momentos en mi vida en que sentí que Dios me pedía hacer algo que exigía valor. Iniciar una iglesia de cero en la bahía de San Francisco, cambiarme de esa iglesia con toda mi familia para venir a Saddleback. Todos esos momentos exigían valor. Y la pregunta en cada una de esas decisiones fue: Dios, ¿qué me estás pidiendo hacer? Pues si me estás pidiendo que vaya, hay un mayor riesgo si me quedo que si voy. Si sigo adelante en fe, hay un costo. Pero también hay un costo si me quedo con miedo por no querer enfrentar el costo de avanzar por fe. Y si en mi mente puedo reconocer que la decisión de hacer lo que Dios quiere en mi vida, en el futuro, siempre va a venir con un costo. Pero no moverse también cuesta, y debo decir, ¿acaso quiero asumir el costo de quedarme quieto y con miedo o seguir adelante por fe? Y en cuanto a mí, sí sé, por Dios, por su palabra, que Él quiere que haga algo. Eso me da la confianza para seguir adelante, saber si Dios me pidió hacerlo, como a Josué. Él ya está trabajando en mi mañana hoy, así que su fidelidad ya está allí. Ya está proveyendo, ya está resolviendo, ya se está moviendo. Y en lo único que quiere que me concentre es en mover mis pies, no a la derecha ni a la izquierda. No elijas, muévelos justo hacia eso que te pidió hacer. Así que tomar la palabra de Dios, conocerla, luego obedecerla, cambia mi perspectiva y me ayuda a avanzar. Y una última cosa para terminar. Además de esto, es la habilidad no solo de obedecer la palabra, sino también mi decisión de declarar la palabra de Dios sobre mi propia vida. Noten lo que Dios le dice a Josué: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que tengas éxito, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y noten esa progresión. Pues Dios dice a Josué: primero quiero que tú la declares, luego quiero que la medites. Lo que dice es que entre más declares la palabra, más pensarás en ella. Entre más esté en tu conversación, entre más la cites en tu vida, entre más te la digas a ti mismo, eso alinea, renueva tu mente, renueva y vuelve tu mente a la dirección de la vida a la que Dios nos invita, del miedo a la paz, del miedo a la fe. Así que esa alineación del pensamiento es la invitación. Esta semana dije que fui a caminar, también a andar en bici, y mi amigo que vive en el este de Washington y hace ciclismo de montaña, me pregunta: ¿qué tan bueno eres para el ciclismo? Soy bueno. Han pasado años, pero puedo. Así que me llevó y dijo: me da gusto andar en la montaña con alguien que es bueno con la bici. Pero dijo: te enseñaré en la montaña, 900 metros de altura y hasta abajo. Sí puedo. Así que lo hice. Yo me caí y me salí de la senda y choqué 7 veces, pero lo hice. Y estoy aquí hoy para que vean que lo logré. Así que al conducir la bicicleta, yo noté la llanta que seguía saliéndose de la senda. Empecé a notar que la alineación realmente nunca es en línea recta. Si piensan en una rueda que va hacia adelante, nunca. Va siempre apuntando exactamente hacia adelante. Va alineándose constantemente para moverse en la dirección en la que debes ir. Y es por eso que la Biblia es tan poderosa e importante, porque como vimos este año como iglesia, cuando abres este libro, que es la palabra autorizada de Dios para tu vida, Dios habla a través de su Espíritu a tu vida, dirige, guía y conduce. Y cada vez que recibo del libro, mi valor y mi fuerza crecen. Dios me da una clase de fuerza que no se basa en mi habilidad.
y sabiduría, sino que me da y te da una fuerza basada en quién es Él. Así que lo que quiero hacer, pues he visto que al tomar versículos de la Biblia y ponerlos en una tarjeta en mi bolsillo, o ponerlos en mi mente y decirlos en conversación, cada vez que lo hago, fortalezco mi valor. Quiero leerles un par de esos versículos que me han ayudado en las últimas semanas, y no puedo contarles en todo lo que me han ayudado, pero quiero que sientan el poder de la palabra de Dios en su vida y en la iglesia. Salmo 91. El rey David escribe sobre Dios y dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Luego lo hace personal. Hay un poder cuando personalizas la palabra de Dios. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y cualquiera que sea el escenario o la circunstancia, Él es un refugio, una fortaleza. Joel 2:25, el enemigo te miente, esparce amenazas sobre tu pasado, trae remordimiento y vergüenza sobre momentos que has perdido. La palabra de Dios habla de su cara con sus hijos. Dice así: yo les resarciré por los daños que les causaron la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes, y nunca más mi pueblo será avergonzado. El poder de la palabra de Dios, cuando la pones en tu corazón o la pones en tu mente y dices: hay momentos de mi vida en la que la langosta, el dolor, la aflicción, el remordimiento me destruyen, pero sé que hay un Dios que ha hecho maravillas para mí. Ya está en mi futuro, ya está en mi mañana, resolviendo con amor, bondad y misericordia circunstancias que no puedo controlar. Él es fiel, Él es bueno. El Salmo 23, versículo 4 al 5, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú, mi Dios, estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Lo que sea que estés pasando ahora, esa imagen que el rey David da dice: soy una oveja junto a un pastor. Pero es un pastor que es un sustentador, y el creador, el que formó los cielos, que me ama, está conmigo y tiene una vara o cayado y me conforta por el camino. Pone ante mí una mesa en presencia de mis enemigos para probar que está conmigo. Lo muestra ungiendo mi cabeza con aceite, y en cada circunstancia mi copa se desborda porque está conmigo. Así que camino confiado aún en el valle más oscuro de mi vida. Primera de Juan capítulo 4 es el último que les daré, y tal vez puedan tomarlos y memorizarlos o incluso meditarlos esta semana. Primera de Juan 4:18 habla de el Espíritu de Dios y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, la obra de Dios, el amor perfecto, echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Lo leeré una vez más: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Por esta razón es tan importante que Dios, quien te hizo, quien te formó, quien te conoce, es el mismo Dios que hizo cada estrella del cielo. Es el mismo Dios que produjo la creación con su palabra. Está gobernando y reinando con poder y autoridad. Está en lo alto del cielo y aquí cerca en el mundo. Por el poder del Espíritu no hay nada que pueda resistírsele. No hay nadie que sea más grande que Él. Y está con aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesús, que hemos entregado la vida a Él. Y está con nosotros, para nosotros, haciendo camino. Su Espíritu está en nosotros. Así que cuando llegue el mañana, eso a lo que le temo, la batalla inminente y el problema que está en mi mente, Dios con su perfecto amor ya está resolviéndolo para mi bien.
puedo caminar confiado y dejar que ese perfecto amor en lo profundo de mi ser y de tu ser eche fuera el miedo. Está contigo y para ti. Ahora, hay un miedo que tal vez sea el mayor temor con el que muchas personas viven, y es el miedo a morir. Y la razón por la que creo que todos lo tenemos es que todos conocemos gente a quien hemos visto llegar a ese punto, y es lo que nos espera en realidad a todos. La muerte está frente a nosotros, y la pregunta de qué pasa en ese momento en que das tu último aliento aquí en la tierra es una pregunta importante para pensar cuando esta vida termina. ¿Qué pasa? La Biblia nos cuenta que todos vamos ante un santo y justo Dios. En ese momento en que respiramos nuestro último aliento en la tierra, en nuestra decisión, lo que hemos hecho con el mensaje de Jesús es definitivamente el destino eterno de nuestra alma por siempre, con base en si recibimos por fe lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así que Jesús, el Hijo de Dios, Dios en carne humana, vino a vivir entre nosotros una vida sin pecado, murió en una cruz, extendió los brazos hacia afuera, fue puesto en una tumba y salió victorioso 3 días después, conquistando la muerte, vivo, está gobernando y reinando. Y está invitándote a una amistad con Él. Si nunca has recibido ese perfecto amor en tu corazón, hoy puede ser el día en que abras tu corazón al Dios que está tocando a tu puerta, ese perfecto amor. No hay nada en el mundo, por eso es perfecto, porque hay muchas clases de amor imperfecto en este mundo, pero su amor, su perfecto amor, echa fuera el temor. Porque si el miedo a la muerte es eliminado, y el miedo a la eternidad no está, y el creador del universo está contigo y para ti, nada puede estar contra ti. Te invito a cerrar los ojos e inclinar la cabeza. Y hay un par de invitaciones pendientes para terminar con oración. Quienes de ustedes tengan un temor al que estén aferrándose, puede ser algo de sus hijos, tal vez una enfermedad que tengan o les preocupe contraer, miedo tal vez en su matrimonio o algo relacionado con su carrera o sus finanzas o soledad. Hay muchos que nos vienen a la mente. Quiero invitarlos ahora con los ojos cerrados a traer entre ustedes y el Dios del universo. Les pido que traigan ese miedo ante Él. Quiero pedirles que lo inviten a hablar a ese miedo con su perfecto amor. ¿Qué les diría a ustedes? ¿Qué diría? Les diría que está aquí, les diría que está para ustedes, les diría que va a darles todo lo que necesitan. Y quiero que imaginen conmigo que dejen caer ese miedo a los pies de Jesús. Y quiero que imaginen que Él, por el poder del Espíritu, los llena de valor en este momento. Les está dando valor para pelear la batalla que les pide pelear. Les está dando fuerza para estar confiados. Les está dando la habilidad ahora para enfrentar esa adicción, para ir tras el corazón de su esposa, para ir tras el corazón de sus hijos, para trabajar en la pureza. Les está dando el valor de reconocer algo que hicieron en el pasado. Les está dando valor para creer que está con ustedes y para ustedes. Dios, gracias por verter el valor en nuestras vidas. Te pido que lo derrames en toda la iglesia, por todos lados en este momento. Otros de ustedes tal vez ahora reconocen que nunca han tomado la decisión de confiar en Jesús y hoy es el día de su salvación. Quiero invitarlos ahora a decir: te necesito. Elijo, hasta donde entiendo, entregarme a ti. Quiero darte todo mi corazón, toda mi vida en este momento. Mientras tanto, Dios pasa a estar renovándote, cambiándote de dentro hacia afuera con el poder del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos hoy que seas un Dios de amor, que no nos diste un espíritu de timidez o miedo, sino de amor y poder y mente sana. Haznos valientes, haznos valerosos, haznos confiados en un mundo que está lleno de miedo. Haz a tu pueblo valiente. Dios, haznos hombres y mujeres que defiendan con valor lo que tú valoras. Haznos hombres y mujeres que quieran profundamente a quienes no te conocen. Dios, haznos personas de paz, porque nuestra confianza está en ti. En nombre de Jesús, amén, amén.
es verdad, cuando mis pensamientos no se alinean, yo firme estaré en las promesas que me hiciste, y que el resto ya no esté. Una paz más allá de entendimiento, que trae calma y descanso a mí. La ansiedad quedas fuera, pues recuerdo que la paz es promesa de Dios. La paz es promesa de Dios. Tú eres fiel cuando todo es caos. Tu palabra es verdad cuando mis pensamientos se hacen ruinas. Yo quieto estaré, pues a lo largo de mi vida has sido mi Jehová Shalom. Una paz más allá de entendimiento, que trae calma y descanso a mí. Ansiedad quedas fuera, pues recuerdo que la paz es promesa de Dios. La paz es promesa de Dios. Eres paz en mi descontrol, paz cuando mi mente está en guerra, paz cuando ansioso estoy. Tú eres mi paz, tú eres mi paz. Paz cuando el miedo entró, paz cuando encerrado estoy en mí, paz cuando pierdo el control. Tú eres mi paz, tú eres mi paz. Encontré de esa paz que nadie entiende, que fluye cuando mi mente no puede más. Ansiedad se inclina ante la presencia de Jesús, el guardián de mi paz, la paz que este mundo